Buenas noches. Se salude para despistar a la gente. Buenas noches. Bueno, voy a leer, para hablar del tema de recordar, repetir y reelaborar, una frase de Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Abro comillas. Lo saludó con amplias muestras de afecto, temiendo haberlo conocido en otro tiempo, y ahora no recordarlo. Pero el visitante advirtió su falsedad. Se sintió olvidado, no con el olvido irremediable del corazón, sino con otro olvido más cruel e irrevocable, que él conocía muy bien, porque era el olvido de la muerte. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Para el psicoanálisis, el presente no es lo que sucede al pasado. Este no se rige por el tiempo cronológico, sino por el tiempo del inconsciente. Es por eso que el presente puede resignificar al pasado. Y este es el a posteriori freudiano, o el aperscope lacaniano, es donde el presente significa el pasado a manera retroactiva. Es decir, que el pasado no es la lógica del pasado, presente y futuro, sino presente puede suceder, puede resignificar eso que ya sucedió. Que esa es la labor de reelaboración que vamos a ver ahorita. Es decir, la idea no es olvidarse de lo que sucedió, es poderlo construir y evocarlo de otra manera. El sujeto en ese reencuentro con su pasado se reconoce, construyendo su historia, restituyéndola, lo que constituye uno de los pilares del psicoanálisis. Dice Lacan, abro comillas, la historia no es el pasado, la historia es el pasado historizado en el presente. Historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado. El camino de la restitución de la historia del sujeto adquiere la forma de una búsqueda de restitución del pasado. Esta restitución debe considerarse como el blanco hacia que apuntan las vías de la técnica, cierro comillas. El camino de la restitución de la historia Freud lo fundamenta desde el trabajo del recuerdo, en el análisis como un trabajo de rememoración. Para Lacan, la rememoración está ligada a la cadena significante. Por consiguiente, la rememoración sería la memoria simbólica, perteneciendo al orden simbólico, siendo esta la historia del sujeto. A través de la historia, son varios los autores que han señalado la diferencia entre memoria y rememoración. Y creo que ahorita estamos hablando un poco de la diferencia. Memoria puede ser un cálculo de lo que pasó, esto pasó 5, 6, 7, 8, 9 años, 10 años, hace 10, bueno, lo que sea. Pero rememoración es tratar de con esa memoria hacer otra cosa. Lo que yo estoy viendo en estos días es que otra vez mucha gente colocaba en Face, lo cual era un poco falso, pero bueno, no importa. Ejemplo, el collar bomba. Independientemente que eso haya pasado por la FARC o no, ya sabemos que no pasó, pero bueno. Pero ¿cuál es la idea de traer eso? Es como que si la gente tuviera, ciertas personas tuvieran el recuerdo vivo. Miren, acuérdense que la FARC cometió tal asesinato, acuérdense no sé qué cosa. Ojo, porque eso se puede ser un modo, no tanto de comenzar a reelaborar eso, que sería un tipo de justicia, sino de como de condenar algo. Así como que vos otra vez meter el dedo en una llaga para que eso no se resuelva. No hay que confundir, dice Lacan, la historia en que se escribe el sujeto inconsciente con su memoria, palabra, cuyo confuso empleo no será el primero en señalar. Por el contrario, habida cuenta del punto al que hemos llegado, importa distinguir muy claramente entre memoria y rememoración, del orden, esta última, de la historia. Es decir, que para Lacan, la historia tiene que ver con la rememoración. Y lo que se hace en el psicoanálisis es historizar un pasado. Que sería diferente a irse al pasado. Bueno, pues primero que es imposible irse al pasado. Lo que hace uno es evocar una serie de recuerdos y con esos recuerdos se comienza a construir otra cosa, o se comienza a reelaborar otra cosa. Bueno. Lo primero que hay que aclarar es que la rememoración no es igual a la reminiscencia. La primera es un fenómeno simbólico, la segunda pareciera que apunta más a ser imaginaria. Como bien lo señala Lacan, la rememoración consiste en reconocer el propio deseo del sujeto en todo eso que lo constituye, que lo estructura. Dice Lacan, abro comillas, la rememoración no es la reminiscencia platónica, no es el regreso de una forma, de una huella, de un hilo de belleza y del bien, que nos llega del más allá, de una verdad suprema. Es algo proveniente de las necesidades de estructura, de algo humilde, nacido a nivel de los encuentros más bajos y de toda la baranda pedante que nos precede, de la estructura del significante,
de las lenguas habladas de manera balbuceante, trastabillan. Yo como interpreto esta frase, es que rememorar no es eso que hablamos ahorita, una cantareta que tú hiciste tal cosa hace 5 años, hace 6 años, el 8, el 3 de octubre de mi... No, eso no es rememorar. Porque eso es como tomar una imagen de algo que sucedió y volver a traer, supuestamente que tal cual es muy imposible, pero bueno, tal cual al presente. Por eso es que yo no estoy de acuerdo tampoco que digan que el psicoanálisis se encarga del pasado, como si fueran fotocopias, así como imágenes fijas. Eso sucedió 5 años, aquí está los 5 años. No, lo que hace es un evocar, y en esa evocación ya se comienza a hacer un trabajo sobre eso que pasó. Pero bueno. Y segundo, que eso es imposible. Sabemos ya por ciertas teorías, no solamente psicoanalíticas, sino teorías hasta neurocientíficas, desde Oliver Sacks, no sé si lo han leído, que habla que todo recuerdo es falso. Entonces tengo un video en YouTube que dice que el cerebro nos engaña, creo que es el nombre del video, que dice que toda evocación de un recuerdo tiene partes que sucedieron y otras partes que se inventan o se crean. Así que no puede haber un recuerdo objetivo y tal cual lo que sucedió. Eso no puede existir. Pero bueno. En esos trastabilleos, en esas equivocaciones, aparece la rememoración psicoanalítica, la memoria freudiana, aquella memoria olvidadiza y fallida, que nos advierte que algo anda mal y que en vez de recordar, repite. Abro comillas con Freud. Te hemos dicho que el analizado repite en vez de recordar. Es la famosa frase de Freud en ese texto, de recordar, repetir, elaborar. Repite para no recordar, eso es lo que dice Freud. Por eso el trabajo de rememorar, para la reconducción del pasado de ese que sufre por repetir sin saber, lo cual lo conduce por un goce ilimitado o pulsión de muerte. Lo que le necesita la repetición es el goce, dice Lacan. El término está designado en sentido propio, es en tanto que hay búsqueda de goce, en tanto que repetición que se produce, lo que está en juego en ese paso. El salto freudiano, que es algo que nos interese como repetición y que se escribe en una dialéctica del goce, es propiamente lo que va contra la vida, cierro comillas. ¿Qué nos dice esta frase? Que al final la pregunta que hacía ahorita, ¿por qué la gente repite? Porque hay cierto placer ahí inconsciente. Por eso se repite, otra vez repetimos. Rememorar no es repetir. El psicoanálisis lo considera desde lugares diferentes. Rememorar tiene que ver con el trabajo analítico. En cambio, repetir hace referencia a la compulsión a la repetición, que a su vez está ligada con el goce y la pulsión de muerte. Es importante para cualquier proceso reconciliatorio con el pasado, llámese psicoanálisis o no, tener presente las diferencias entre la rememoración y el repetir. Este último puede conducir a acting o pasajes al acto, que en muchas ocasiones son mortíferos. Los actos compulsivos, impulsivos, las toxicomanías o el consumo de ciertas drogas, el robar, la anorexia, la bulimia y todos aquellos excesos de goce que la cultura de cierta manera promociona, incluyendo los excesos de memoria. Lo que yo estoy viendo, no quiero, no todas las personas, pero en ciertas personas que siguen justificando que a la FARC no hay que perdonarles nada, que hay que condenarlas y además que piden cosas locas, como que los metan presos toda la vida, yo no sé, a veces yo creo que es como que una imposibilidad de poder ir más allá de esos recuerdos. Si bien hay que reconocer que ese grupo guerrillero sí cometió actos delictivos. Eso no se puede negar. Pero precisamente el acuerdo es para ver qué se hace con esos actos. Cómo es la manera que se puede reparar esos actos. Y por eso en el acuerdo había algo que se llama justicia restaurativa y también justicia transicional. Vamos a ver cómo reparan eso. Pero no sé, la gente confunde eso con cárcel. Pero tienen que pagar cárcel. 40 años, 20, lo que sea. Bueno, como si la cárcel fuera reparativa en sí. Ya sabemos que la cárcel es la peor medida para reparar. Porque una vez que alguien lo meten preso, no pasa nada. Es más, tampoco la excusa que nos cueste menos, nos cueste más, porque tener a alguien en la cárcel es más costoso que los famosos 620.000 pesos que le van a dar a cada guerrillero. Cuesta 1,5 millones de pesos mensuales mantener un preso en Colombia. Así que sería más caro. Pero como la gente como que confunde justicia con venganza.
que tienen que ver con la repetición también. La repetición, la venganza, el odio. La justicia es otra cosa. Lo que trata es de reparar el daño. Bueno, eso, más bien la justicia transicional es lo que quiere eso. Para Ricot, que es un filósofo francés, o fue un filósofo francés, esta distinción también es clara en su libro La memoria, la historia del olvido. Comenta que la memoria, repetición, resiste a la crítica, y la memoria recuerdo es memoria crítica, facilitando esta última el trabajo de rememoración, el trabajo del duelo. Lo que se plantea acá desde el psicoanálisis es una memoria crítica, una rememoración. Es decir, crítica que es reflexiva, que se pueda construir con eso algo, otra cosa diferente. El exceso de memoria hace referencia a la compulsión a la repetición, que por el paso al acto sustituye el recuerdo verdadero por el presente, porque el presente se reconciliaría con el pasado, dice Ricot. Así como el acto reemplaza el recuerdo, la melancolía reemplaza el duelo. La consecuencia de esta operación sería el no permitirse el paso que va de la repetición al recuerdo rememoración. La repetición se ascribe al retorno de lo reprimido, entendiendo lo reprimido como aquello de lo cual no se quiere saber. Ya en Colombia, durante décadas, para no decir siglos, no se ha querido saber de eso que precisamente nos concierne, de eso que dice algo sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra cultura, sobre nuestra sociedad. Así que es mejor reprimirlo. Pero lo reprimido, como nos dice Freud, no se anula. Eso también lo vimos en una clase. No se desaparece, se queda ahí. Estas retornan mediante la actuación o como síntoma. ¿Y qué mejor ejemplo de un síntoma que nuestros conflictos? Aquello que nos dice que algo anda mal y que se repite para nuestro malestar o padecimiento. Ayer fueron los conflictos de la conquista, después de la independencia, las guerras partidistas y hoy los conflictos guerrilleros paramilitares del narcotráfico, etc. La elaboración en el sentido de Freud sería aquello que permitiría no repetir o actuar, y para ello primero se tiene que recordar. El psicoanálisis propone recordar para su reelaboración, pero hay que comenzar a diferenciar este recordar, rememoración, de la memorización o el exceso de recuerdo. Memorizar no es recordar. ¿Y qué mejor ejemplo que Funes, el memorioso de Borges? No sé si lo habían leído alguna vez. Un cuento de Jorge Luis Borges. Como tampoco es recordar es reelaborar. Y eso en la clínica es verificable. No porque un paciente recuerde, inmediatamente va a reelaborar ese recuerdo. Y esa es la crítica que yo hacía hace un rato sobre las famosas expresiones de sentimientos. O eso que yo digo todo, que yo piense, algo así. Hasta eso es el comienzo, pero eso no es el fin. Para eso se necesita un trabajo, como lo llamaba Freud, un trabajo que implica un proceso, pero como el mismo creador del psicoanálisis dice, proceso que siempre se trata de resistir, no solo a nivel individual, sino social. Y una de las formas de resistencia es el olvido, o el exceso de memoria, que creo que eso fue lo que pasó con este famoso acuerdo con la FARC. Mucha gente recordaba, pero un recuerdo que era excesivo, que no permitía reelaborar. O, también te da otra parte, no recuerdo nada, algo así. Desde el psicoanálisis se propone que el sujeto pueda volver a ser autor de su porvenir, que pueda ir más allá de la repetición y pueda acercarse a una reparación. Para eso se necesita crear modalidades colectivas de elaboración de duelo, para que así cada sujeto pueda elaborar su propio duelo, su duelo singular y subjetivo, donde pueda más que levantar los mecanismos de censura de la memoria y se pueda reescribir eso acontecido en otros escenarios. Hay que aclarar también que lo que se recuerda o olvida no son los hechos, sino las impresiones de esos hechos, o lo que llamaría Freud las huellas mnémicas, los restos psíquicos. Estas huellas, restos o marcas, como las va a llamar Lacan, marcas significantes, y el psicoanálisis propone leerlas, interpretarlas, descifrarlas. Descifrar un texto que no se propone como algo ininteligible, pero que se repite y que el sujeto y la sociedad se resiste a darle su sentido, y es mejor hacer como si no hubiese pasado nada. Y sí han pasado muchas cosas: muertes, desapariciones, masacres, secuestros, enfrentamientos, desplazamientos, y es hora de comenzar a nombrarlas para dar cuenta de ellas, no como un inventario contable, sino como un acontecimiento que ha marcado una realidad en un país que de cierta manera está buscando alternativas para solucionar nuestras guerras y así poder enfrentarnos a otras, porque no hay que confundirnos, vendrán otras. Bueno, todavía no podemos solucionar una, así que
Porque como dice Estanislao Zuleta, abro comillas, una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y de contenerlos, de vivir a pesar de ellos, sino productivamente e inteligentemente en ellos, que son un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. Bueno, y con estas palabras de Zuleta solo queda preguntar, ¿estamos preparados para asumir nuestros conflictos y elaborarlos para no repetirlos? ¿Estamos preparados para recordarlos? Por ahora, la respuesta es que no lo hemos hecho. Y el domingo fue la prueba de eso. Gracias.